Televisión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Televisión, este espacio de economía, negocios y finanzas que tenemos en Milenio Televisión, los que escribimos de La Fuente en Milenio. Regina Reyes Heroles, que es nuestra experta en finanzas personales y todo lo que tiene que ver con su bolsillo, con el mío, con el de Juan. Bueno, Juan es más sofisticado, Juan es nuestro columnista de temas macros y financieros. Y hoy tenemos una invitada especial, Mónica Aspe, que es la subsecretaria de Comunicaciones de la SCT, que tuvo en sus manos ni más ni menos que toda la conformación, todo el armado y el diseño de esta famosa red compartida que acaba de ser licitada, hace muy poquito acaba de ser licitada al grupo Altlan. Y la verdad es que más allá de tratar de entender un poco lo complicado que es este tema, tú te lo conoces de memoria, mucho de la red compartida es para tratar de ampliar la cobertura de internet y de telefonía móvil a lugares donde hoy no llega la cobertura total de las empresas privadas. Entonces, un poco mi primera pregunta tenía que ver con eso. Uno de los primeros puntos que tú fuiste muy específica en esto es, esta compañía que ganó tiene para el año que viene, para marzo del 2018, cubrir por lo menos 30% de la promesa que tiene de cobertura en el país. ¿Por qué zonas van a empezar? ¿Cuáles son esas zonas, ese 15% de mexicanos a donde no llega ni internet ni telefonía? Bueno, ganó Altán Redes, en efecto, Sí, que es un consorcio integrado por empresarios españoles, europeos, el IFC, la parte de inversión privada del Banco Mundial, Morgan Stanley, principalmente capital gringo, pero también de los Estados Unidos, perdón por esa palabra, pero también europeo, y es un consorcio muy fuerte con todas las capacidades técnicas, legales, financieras, para hacer frente realmente a esta promesa. Fue la mejor este compromiso enorme, en muchos sentidos, ¿no? Técnico y cumplió financiero. Absolutamente todo, y quien ganaba era quien ofrecía la mayor cobertura poblacional, es decir, quien cubre más mexicanos. ¿Por qué? Porque hoy en día no es un tema solamente privado de un servicio más en los mercados. El tema del acceso digital se ha vuelto realmente pues una herramienta prioritaria para el desarrollo, la productividad, el crecimiento del país. Que lo más, ¿no? Y lo más en términos de igualdad también, porque nos da acceso a otros derechos, al derecho a la educación, a la salud, a través de plataformas digitales. Altán Redes ganó con una oferta de cobertura del 92.2% de la población. Bien. El mínimo era 85% lo que se tenía que cubrir. Entonces, esa distancia pues nos asegura realmente que fue un proceso competitivo que desde el lado público sacamos el mayor valor posible por el espectro radioeléctrico, que es lo que aporta el Estado mexicano para que el privado ponga... Les voy a dar exactamente los tiempos. Para el 92 es enero de 2024. Pero empezamos con marzo 2018 con 30% de cobertura nacional, para el siguiente año 2019 50%, en fin, cada año vamos creciendo en cobertura y hay una doble autoridad, por un lado el IFT, por otro lado nosotros, que vamos revisando desde nuestro lado el contrato de asociación público-privada, que vayan cumpliendo esos hitos, y después el IFT va revisando como regulador que tanto nosotros como gobierno, que tenemos ahora en nuestras manos ese espectro a través de la APP, como el inversionista privado, pues vayamos ambos cumpliendo con nuestras obligaciones y usando de la mejor manera. Sí, por eso me gustaba saber, esta primera etapa me imagino que va a ser una zona que necesita más que ninguna otra. ¿Dónde es? Sí, ¿dónde estaría? Bueno, hay una cierta libertad, porque justamente como lo que queríamos desde el lado público era estirar lo más posible esa cobertura poblacional, le dimos a los privados en la licitación de elegir, siempre con la obligación de tener un porcentaje de cobertura rural para que se les tome como buena la cobertura urbana. Entonces tienen que empezar urbano-rural, pero pueden decidir por qué estados empiezan todavía. Acabamos de firmar el contrato, estamos trabajando en los detalles del programa de despliegue de esta cobertura. Son cerca de 15,000 radiobases, 15,000 sitios. Es una obra gigantesca, lo que pasa es que es muy fraccionada, porque son muchos lugarcitos, pero 15,000 pues es, imagínense, en empleo, en infraestructura, en inversión, 7,000 millones de dólares cuando menos de inversión. Qué maravilla. Y es realmente extranjera directa, ¿no? Inversión extranjera directa, de la que nos gusta, y sobre todo nos gusta más ahorita, ¿no? Que se necesita esta coyuntura. ¿Y era más o menos la cifra que ustedes habían estimado cuando comenzaste con todo este proceso?
eso ya hace como 2 años y medio, ¿o es más? Es más o menos la cifra que habíamos estimado, es bastante parecida, aunque no ganaba uno los consorcios no ganaban por inversión, ganaban por resultado. Exactamente. Porque lo que queremos es que si hay movimientos en el tipo de cambio, hay movimientos de cualquier tipo. Yo te voy a evaluar por otra cosa. Yo te voy a evaluar porque cubras a quien dijiste que ibas a cubrir. Y el riesgo lo cubre cada quien, ¿no? ¿Y esto nos pone en qué lugar en Latinoamérica? O sea, ¿esto nos coloca dentro de qué nuevas ligas al tener este nivel de cobertura, de llegada, de piso parejo? Bueno, en América Latina, si el contrato sale como está previsto, que yo veo todo para que salga exactamente así, vamos a ser el primer lugar en términos de cobertura. Y aprovecho para comentar el tema de la OCDE, que ha sido muy debatido en los últimos días. Totalmente. Que es nuestro otro estándar, ¿no? el grupo de los países desarrollados. En el caso de la OCDE, esta controversia de si estamos rezagándonos o avanzando y demás en términos de inclusión digital tiene que ver con la medición de un año. La medición de un año es muy corta para una industria de este tipo. Son industrias de infraestructura, de largo plazo. Realmente son de infraestructura y necesita uno más tiempo para ver esa medición. Y lo que ha sucedido es que se está viendo en términos absolutos los crecimientos, y eso también depende de las economías de los países. A ver, explica eso de palitos y bolitas. Si México es una economía más pequeña que algunas otras economías de la OCDE, lo normal es que crezca un poquito más lento en términos de tecnología y de infraestructura en general. Sin embargo, lo que ha sucedido es que éramos el último lugar de la OCDE. Sí, es que ese era el gran tema. Levantarse del piso es lo más difícil que hay. Sí, salir y hemos superado ya en móvil, por ejemplo, a países como Eslovenia, Portugal, Israel, Hungría, en los últimos 3 años, ¿no? Varios países. Entonces, no solo uno, ¿no? Que estemos ahí hasta abajo, sino ya realmente somos de ese segundo bloque en términos de la OCDE, y esto no ha arrancado. Claro. Simplemente con la inversión importantísima de AT&T en México, y con el crecimiento del sector, el crecimiento de los usuarios de Internet, que ha sido extraordinario. Por ejemplo, en suscripciones de banda ancha móvil, de lo que usamos en nuestro teléfono, de Internet móvil, hemos crecido 143% en los últimos 3 años, pasando de 23 a 57 personas con acceso a... Ahora que mencionas eso, yo quería un poco tocar la parte de los costos, ¿no? Porque claro que sí. La realidad es que hemos visto que han bajado los costos de tecnología, de acceso, de telefonía, o sea, toda esta parte móvil ha ido bajando. Pero creo que lo que nos preocupa es que estamos viendo pues, una inflación más alta, un dólar, un tipo de cambio más complejo, con insumos, la gasolina más cara, todas estas otras cosas que están subiendo de precio y que a lo mejor nos preocupamos en términos de nuestro bolsillo de qué tanto podría esto afectar ahora a una reducción de precios que sí habíamos visto en telefonía y en Internet, ¿no? Claro, no vemos que vaya a suceder, entiendo la lógica de la pregunta, pero afortunadamente las telecomunicaciones tienen un porcentaje de insumos que se compran en dólares, que los operadores compran en dólares, de 30, 40, máximo 50%. No es una industria de 100% dólares. Cuando pensamos telecomunicaciones, pensamos cajas de electrónica que se hacen fuera. Tal cual. Entonces decimos es una inversión en dólares, ¿no? Y sin embargo no lo es, porque más de la mitad del costo es infraestructura pasiva, lo que le decimos en telecomunicaciones, que quiere decir torres, obra civil, fibra óptica, mano de obra. Que eso es aquí. Y eso es obra, es aquí y es en pesos, y eso no tiene modificación. O sea que ese balance no te genera un salto inflacionario, o sea, no aumentan las tarifas automáticamente. Al menos no lo ven, ¿no? No en el corto plazo. No en el corto plazo, sin duda. Y de hecho las telecomunicaciones han ayudado enormemente a la reducción de la inflación. Lo dice siempre es la más sensible de todas en el bolsillo, es sin duda. Es muy sensible. Nos encanta decir que no ha habido beneficio y tal. Esta concretamente la telecomunicación, si lo ves en tu recibo de telefonía celular, es por mucho la que más ha funcionado. Oye, pues mencionabas el 40% contexto. en términos reales, ¿no? Tal cual. Y hacia abajo, es gigante. Abajo. Mencionabas el contexto actual, ¿no? Y es adverso, es complicado, es delicado, ¿no? Los temas que tenemos pendientes con nuestro vecino, el comportamiento del presidente ahora de los Estados Unidos, las finanzas públicas en México, los recortes presupuestales. Así rápido, ¿qué te viene a la cabeza como las obras más dolorosas que se han tenido que posponer o cancelar en materia de comunicaciones? Y cuáles
siguen en pie? ¿Cuál es como que la buena noticia? Afortunadamente han sido pocas, porque justamente estos eran proyectos tan grandes que nos preocupó desde antes de que viniera toda esta situación hacer proyectos que descansaran en recursos fiscales, en recursos presupuestales. Entonces, por ejemplo, la red compartida tiene 0 pesos públicos. Tiene espectro. Pero ese es un activo que de hecho hay que utilizar siempre, y es lo ¿no? que pones, sí. Y eso es lo que pones pues para que los privados tengan el interés en venir e invertir dinero. Pero no tiene una inversión presupuestal, entonces ese, por ejemplo, no se afecta. Otro gran proyecto es el de infraestructura pasiva. Usar los edificios públicos, por ejemplo, todos los inmuebles, terrenos, etcétera, ese ya está listo ya y no requiere dinero. Los edificios públicos ya los tenemos, ya pagamos la renta, ya pagamos todo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es a precios muy competitivos poner a disposición de los operadores, a disposición del mercado, esos espacios físicos para que tengan alternativas donde poner su infraestructura. Eso no sabía. Después sí están los proyectos más presupuestales que son las redes centros de inclusión digital, que van muy bien, son muy bonitos, exitosísimos, a los niños les encanta, a las familias, robótica, emprendimiento, todo el mundo de las empresas tecnológicas, etcétera, y ese tiene su presupuesto asegurado hasta prácticamente el fin de la administración. Y después está el tema de México Conectado, de la conectividad en escuelas y demás, esa sí tiene un recorte importante presupuestal. Yo diría que el único proyecto que tiene un recorte que vale la pena mencionar. Claro, y más doloroso por ser educación. Por ser educación y salud. Sí. Pero ya estaba prevista la continuidad de la operación, entonces no se detiene. No se detiene y no se desconecta. Crece más lento. Exacto. Se tarda, se pospone. Crece más lento. Pero no se detiene y nadie que tenga la escuela conectada se le va a desconectar. Entonces, la verdad es que con eso ya lo tiene. Ahí vamos. Y la parte regulatoria, que también, digamos, no depende tanto de recursos públicos, la que lleva el IFT. Entonces las cosas van bien. Qué bueno. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado. Me va a encantar recibirte en marzo del año que viene para que nos cuestes efectivamente checklist, 30% de cobertura de este grupo y de los nuevos proyectos que seguramente de APP sobre todo van a salir de tu subsecretaria. Claro muchísimas que sí. Gracias. Y ya los invitaremos a la inauguración oficial de la red, así es. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Esperemos que dejen muy buenos consejos después de esto en tu columna. Juan, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes y como siempre los esperamos la próxima semana aquí en Milenio Negocios Televisión.